caminar es el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 35 al 51. Y bueno, siempre nos ilumina a lo largo de nuestra vida, siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, nos dejamos guiar por su luz, la palabra que fue escrita para ser escuchada con fe, abriendo nuestro corazón dócilmente a la voz de Dios. Dicen algunos biblistas que el existente común entre el texto inspirado y el corazón creyente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que alumbró la mente de los escritores sagrados, de los hagiógrafos. Ellos produjeron el texto terminado sagrado y se escribió lo que Dios quiso que se escribiera. Y eso quedará hasta que Jesús venga a cerrar la historia, ¿no? Y cuando un corazón cargado de fe, el corazón creyente, nosotros creemos gracias al Espíritu Santo que opera en nuestra mente y en nuestro corazón, y ese es el punto de contacto que nosotros tenemos con el texto y nuestro corazón creyente, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es aquel puente a lo largo de la historia de todo aquel que quiere abrirse a la escucha de la palabra, ¿no? Y la palabra de Dios, antes de comenzar a meternos en el texto, fue gestada en la iglesia primitiva. Dice San Agustín, la iglesia me enseñó las escrituras, porque primero fue la comunidad eclesial que compartió la vida de la fe y después de varios años se comenzaron a consignar por escrito los textos que tenemos ahora. Este texto del Evangelio de Juan, se escribió el Evangelio de Juan alrededor del año 96, pero el Jesús histórico lo tenemos en el año 33, 34, cuando muere y resucita, y hay una distancia histórica de 40 años. Pero mientras tanto, la comunidad fue celebrando la vida de la fe, anunciando el querigma, y eso es lo que se llama la predicación oral, la segunda etapa de la redacción de los evangelios. Cuando nosotros nos encontramos ya con el Evangelio de Juan terminado, por ejemplo, es la última etapa redaccional donde la Iglesia ya vivió y estuvo viviendo en el seno de la fe. Y después ya se consignan los evangelios como lo tenemos hoy, ¿no? Por eso es que leer la Escritura, acercarnos a la comprensión de un texto para que alumbre nuestra vida, lo hacemos con fe y en la línea de la tradición de la Iglesia. La Iglesia leída en comunidad, en sínodo, la Iglesia leída en el contexto eclesial. Por eso siempre fue Jesucristo, los apóstoles y las comunidades cristianas sin escritura y luego la consignación de los escritos bíblicos. Por eso esto hay que tenerlo claro, porque en la redacción de un texto, de cualquier pasaje, está toda esta práctica de la Iglesia primera. La Iglesia o el canon de las Escrituras se da porque las comunidades cristianas respaldan cada evangelio bajo la autoridad de un apóstol. Nos metemos entonces en el texto que se ha elegido como texto base. Siempre hay que leer el texto, ¿no? Porque el texto es, digamos así, el soporte espiritual que nos habla el corazón individual y comunitariamente, ¿no? Decía Alonso Shekel, un escriturista español, dice, las comunidades cristianas tienen que acostumbrarse a la lectura de la Escritura, pero hay que leer bien, comenzar por leer bien, ¿no? Y fíjense, bueno, leemos entonces el texto de Juan 1:35, 51. Dice así, al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Él se dio vuelta
y viendo que los seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Pedro, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es palabra del Señor. Bueno, el contexto, primero para leer, ubicar este texto, tenemos que ubicarnos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan se divide, digamos así, en tres bloques. Los primeros 18 versículos, ¿qué es lo que está en los primeros 18 versículos? El prólogo, ¿no? El prólogo del Evangelio de Juan. En el prólogo del Evangelio de Juan, allí se nos anuncia quién es Jesús y se presentan las líneas principales de Jesús como Hijo de Dios, con toda esta idea de que Jesús es eterno, que es el Logos, que es la palabra de Dios, que se hizo carne, que vimos su gloria, que hemos recibido gracia sobre gracia. Nosotros ese texto no lo tocamos y a continuación es donde comienza el Evangelio. El Evangelio en realidad comienza en Juan 1:19. Los prólogos, como muchas veces sabemos, es lo último que se escribe en un libro. Siempre se escribe la idea básica y principal y después el prólogo se le pide a alguien que lo haga o uno mismo de manera sintética. Y luego, entonces, después del prólogo, vienen unos pocos versículos donde es una unidad pequeña, menor, donde después del prólogo viene un diálogo entre Jesús y Juan el Bautista, que todos los recordarán, ¿no? Cuando lo señala y le dice: ese es el Cordero de Dios. El testimonio que hace esa presentación oficial de Jesús. El Bautista lo señala con el dedo y es como que lo presenta a Israel. Este es el Cordero que tenía que llegar, ¿no? Y nosotros nos centramos en la última parte, desde el versículo 35 en adelante, ¿no? La tercera unidad del texto, ¿no? Hasta terminar el capítulo, que después, ya el capítulo 2 serían las bodas de Caná.
Si no entienden, pregunten, peguen el grito a las distancias. El texto entonces suelen llamar a estos versículos, a este pasaje, de distinta manera, ¿no? Porque todo este material suele ser llamado como la llamada. Es como que aquí aparecen, el relato está jalonado a través de la expresión al día siguiente pasa tal cosa, al día siguiente pasa tal cosa. Hay un armado cronológico de 7 días donde Jesús va realizando una serie de llamadas, que es esta que le hace a los discípulos, y va revelándose de manera progresiva. Este material o este texto se le llama los días iniciales de la revelación de Jesús, o también la semana inaugural, o también Jesús que elige al nuevo pueblo de Israel en el llamado de estos que elige en este texto, ¿no? Muchos también lo llaman la gran epifanía de Jesús, porque por primera vez Jesús, después de haber vivido un tiempo con María y José, Él ya hace la aparición pública, que desde allí nosotros tenemos los relatos de los evangelios, ¿no? Y fíjense que aquí tenemos 7 personajes importantes. La figura central es Jesús, protagonista, que aterriza en medio de ellos. Aparece fundamental Juan el Bautista y aparece el llamado de 5 apóstoles. Cuando uno hace el recuento de los actores que aparecen en el texto, son estos 5, ¿no? Aparece un anónimo, un discípulo anónimo, aparece Andrés, aparece Pedro, aparece Felipe y aparece Natanael. Los actores son 7, y 7 es el número de la perfección del pueblo de Israel. Todo el Evangelio de Juan es simbólico, por eso tiene distintos niveles de lectura, ¿no? Ya de entrada, en el capítulo 1, en este material se nos ofrece que la perfección ya ha venido a los hombres, que es el Hijo de Dios. Y nos situamos aquí en el tercer día, porque después del prólogo, cuando viene ese diálogo entre el Bautista y Jesús, ya han empezado a correr la semana inaugural. Aquí el llamado de estos discípulos, estamos en el día tercero. Cuando dice al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Esta es la segunda vez, ya metiéndonos en el texto, que el Bautista lo nombra a Jesús así. Juan el Bautista es quien aparece como el primer protagonista en los momentos iniciales de la vida pública de Jesús. Juan el Bautista es el primero en entrar en contacto con la palabra que es eterna, la palabra que en el prólogo estaba junto a Dios. Y Jesús, el primer acto que hace de manera pública es contactarse con el precursor, con el testigo, que es el Bautista, ¿no? Y fíjense que dicen que el encuentro entre Jesús y el Bautista es un encuentro dado en un camino, la metáfora de que Jesús se viene acercando. Todo este capítulo es estar en el camino, estar en pie. Los llamados vienen entrelazados en un ida y vuelta de que un personaje viene y va en torno a Jesús. Por eso es que estos llamados lo leemos en clave sinodal, ¿no? Y fíjense que dice, mirando que Jesús pasaba, esta expresión tan importante, ¿no? Aparecen después una serie de verbos que lo vamos a ir viendo. Mirando que Jesús pasaba, está cargado de sentido. Jesús pasaba, hace referencia solamente a que pasaba de manera física y corporal, que estaba físicamente llegando,
o más bien el pasaba Jesús se refiere al momento de todos los siglos en que el Hijo de Dios ya por fin entró en contacto con los hombres. Ese Jesús, ese pasar, el verbo pasar, significa esto, ¿no? Que ya por fin se rompió el silencio de Dios y nos mandó su palabra para que entre a dialogar con los hombres. Por eso es que el Bautista lo ve a Jesús en el acto de venir. Y de esta manera se cumplen algunas metáforas de estar en el camino de Jesús que llega del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 40:10. Dice el texto: el Señor viene a gobernar la tierra, el Señor viene a gobernar con su brazo, ¿no? Hay un comentarista que dice, en la figura del Bautista se resume la experiencia y la esperanza de Israel. Porque Juan Bautista es el hombre del camino, es el hombre puente. El Bautista es el sinodal también por excelencia. El Bautista, disculpen la expresión, es como una especie de bypass, donde él conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Es un personaje bisagra, es un personaje gozne. El Bautista es, para la presentación que hace Juan, aquel que fusiona los caminos. Él no solamente allana el camino, sino que ofrece el camino que es Jesús a la historia de los hombres y Jesús que se hace carne, ¿no? Y aquí aparecen en escena dos discípulos en este primer contacto, ¿no?, que se tiene en este versículo, donde dice en el versículo 36, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Estos dos discípulos aparecen aquí sin nombre, ¿no? Acompañan al Bautista, están presentes en ese momento, ¿no? Uno de ellos es Andrés y el otro es un discípulo anónimo que no se sabe bien quién sería. Se cree que podría ser el famoso discípulo amado que nos cuenta Juan. Y en ese momento Jesús que pasaba lo presenta al Bautista, a Jesús como el Cordero de Dios. Estas palabras en tiempos de Jesús eran muy importantes. Siempre la imagen de las metáforas de la tierra, de los vegetales, de las montañas, de la geografía, eran aplicadas a Dios, y también la imagen del Cordero. Por eso es que estas palabras, escuchar la expresión Cordero de Dios, es anunciar algo que tiene resonancia ya con la llegada de un Mesías, tan esperado por Israel, ¿no? En arameo hay dos palabras para decir cordero y siervo. Son dos cosas distintas. Una cosa es el cordero y otra cosa es el siervo. Tayyaj. Muchos dicen que aquí, cuando el Bautista dice este es el Cordero, además de estar pensando en los cánticos de Isaías 42, donde el Cordero es entregado, es como llevado al matadero, dicen, bueno, Jesús no solamente es presentado como el Cordero, sino como el siervo que ya no es Israel para los pueblos, sino que el siervo es Jesús. Y un poco más adelante, avanzando en el texto, los dos discípulos, dice en el versículo 37, los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Los dos discípulos anónimos reaccionan a las palabras del Bautista y lo siguen. Aquí el autor no le interesa tanto los nombres de los apóstoles, sino la importancia del seguimiento, ¿no? A Jesús, que hay que seguirlo. Descubren a Jesús en el camino. Y no se sabe bien si estos apóstoles o estos primeros seguidores fueron discípulos del Bautista.
manera más importante porque llega al corazón, en el sentido también de la escucha que es obediencia, ¿no? La escucha tiene ecos en el corazón de los discípulos. Ellos no solamente lo escuchan, sino que brota el deseo de seguir. Y seguir significa compartir la vida del nuevo maestro, es querer hacerse discípulos. Seguir es creer en Él, implica aceptarlo, servirle a Jesús, ir tras sus huellas. El seguir aparece 19 veces en el Evangelio y es propio del vocabulario de Juan. Todo lo que es acercarse a Él, llegarse a Él, es seguir. Por ello es que se trata de una verdadera teología del encuentro que se hace seguimiento, una teología del encuentro que se traduce inmediatamente en camino. ¡Qué interesante! Eso es también nuestra vida, ¿no? Él se dio vuelta y viendo que lo seguían le preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Aquí tenemos Jesús que se da vuelta para ver quién lo siguen y se genera un hermoso diálogo, sencillo y simple, pero cargado de significado. Un diálogo breve, propio del estilo de Juan, pero con un alto contenido simbólico. Fíjense que dice aquí en la palabra, se dieron vuelta y vieron que lo seguían y les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, y le preguntan directamente, ¿dónde vives? El buscar a Jesús, el seguir a Jesús, el buscar, encierra el afán por encontrar algo o alguien de cuyo hallazgo se seguirá una plena satisfacción. Y fíjense que no solamente lo buscan, sino que les interesa y le preguntan por el lugar donde vive, la morada, el morar. Pero el morar no solo se refiere a la vivienda física de Jesús, sino el morar tiene que ver con permanecer de manera íntima junto a Jesús. Morar en Jesús es llegar a tener una intimidad con Él. Cuando le pregunta Jesús qué quieren y ellos dicen queremos ver dónde vives, es la persona de Él, es el permanecer en esa relación nueva. Por eso es el vivir juntos y no solo para estar, sino para realizar un proyecto con el Maestro de un nuevo camino. El vivir, el permanecer con Cristo es para el desafío de horizontes nuevos, de un camino nuevo, es decir, de un camino en sínodo. Morar o permanecer es clave para Juan porque en esto consiste la relación en el Maestro. Y Jesús le dice, vengan y vean. Era muy normal Jesús, venir y ver, vengan y vean. Es el equivalente de una contestación o de una constatación con el corazón de los discípulos. Es creer en Él. Se trata de una mirada espiritual con Jesús. La búsqueda va del interés de encontrarse con la verdadera vida que da seguridad y plenitud a la vida que ellos, los apóstoles, quieren empezar, ¿no? Y fíjense que llaman a Jesús con la expresión rabí, que era la manera de llamar a los grandes maestros de Israel. Los rabí eran los grandes referentes y eran considerados luz del mundo y sal de la tierra. ¿Han visto cuando en Mateo dice ustedes son sal de la tierra y luz del mundo? Que se lo dice a los apóstoles. Eso ya circulaba en Palestina. Se lo decían a los sabios, a los grandes rabí, porque Israel estaba alumbrado por ellos que eran la sal para el pueblo y la luz del mundo porque conocían las Escrituras, ¿no? Y fíjense que ellos enseñaban las Escrituras y cómo estar en Dios. En tiempos de Jesús, las dos grandes escuelas que habían en ese tiempo era la escuela del Rabí Shammai, que era una escuela clásica y conservadora, y una escuela más progresista de la Torá, de la ley, que era la escuela del Rabí Hillel.
Pero Jesús era considerado un gran sabio de Israel, por eso es que lo llaman así, con toda esta carga espiritual y significativa para el pueblo judío. Jesús los invita a ir con él, a seguir su camino. Dice, vengan y lo verán. Les dijo, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Una vez que miran dónde vive y se quedan con él, con esto Jesús los invita a descubrir un verdadero lugar de la vida. No se explicita qué ven ellos y no se dice tampoco cómo fue el lugar físico, sino que apunta a la experiencia de un nuevo encuentro en sus vidas. Por eso, ser una iglesia sinodal es la búsqueda de nuevos encuentros en Cristo iluminados por el Espíritu. Un sínodo es eso, es la actitud nueva de corazón como iglesia para que en el Espíritu descubramos los caminos nuevos. Y fíjense qué interesante, ¿no? Eran las 4 de la tarde. Si hubiera sido San Juan en enero, habrían estado en la pileta, no se han mal pensado, o durmiendo. Y fíjense que las 4 de la tarde era para la cuenta del día judío la hora 10ª. Empezaban el día la tarde anterior, no empezaban a las 12 de la noche, sino que cuando aparecían las primeras estrellas de la tarde, ahí comenzaba el día. Por eso es que las 4 de la tarde eran como las 22 horas nuestras, más o menos buscando el equivalente, ¿no? Algunos vinculan este número 10 con algunas líneas de interpretación que había en Israel, donde sobre todo de la llamada apocalíptica judía, donde decía que en la semana 10 de la historia se marcaba como un nuevo comienzo para los hombres. San Agustín dice que en el número 10 se da sencillamente el cumplimiento de la venida de Jesús, ¿no? Otros sostienen de que el 10 señala este último segmento de la revelación de Dios que nos lleva a la parusía, al encuentro final, ¿no? Y un poco más adelante, ya en el versículo siguiente, uno de los dos que oyeron las palabras de Juan, siguieron a Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pedro, ¿no? Aquí el autor ya destapa un nombre, es decir, Andrés. Andrés significa valeroso. Él era el hermano mayor de Simón Pedro, de oficio pescador. Fíjense qué interesante, en la iglesia ortodoxa le llaman a Andrés Protocletos. Protocletos, qué interesante. Andrés, que significa el primer llamado. El primer apóstol llamado fue este, ¿no? Protocletos. Y también, bueno, avanzando en el texto, dice un poco más adelante, al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamará Cefas, que traducido significa Pedro, ¿no? Aquí se da este testimonio, este que ve, oye, sigue, ve quién es Jesús, tiene una experiencia con él y lo comparte, ¿no? El primero que encuentra a Andrés en el camino es su propio hermano Simón. Ese encuentro personal lo lleva al testimonio que le brota del corazón. Hemos encontrado al Mesías. Y esta frase está puesta en un tiempo importante, ¿no? Que significa de que está puesta en un tiempo que se llama tiempo perfecto, que significa de que el hallazgo de Jesús no se quedó en aquel tiempo, sino que se queda abierto a todo hombre que quiera abrir el corazón a Dios. El tiempo perfecto significa que la acción se hizo, pero que queda abierta para siempre, después para las generaciones posteriores, ¿no? Y aparece aquí entonces esa impresión fresca y permanente del hallazgo de Jesús, el corazón que busca la frescura de Dios. Lo llama Mesías,
hemos encontrado al Mesías. Andrés es el primero en reconocer que Jesús es el Mesías, sin embargo el Bautista lo señala, ¿no? Y fíjense que lo va a arrastrar a su hermano, a Simón Pedro, y lo va a poner en la presencia de Jesús, lo va a llevar adelante de él, lo pone en pie, lo introduce en ese nuevo camino, en ese nuevo sínodo. Andrés se convierte en testigo de la revelación de Dios y la transmite. Por eso es que Jesús lo mira y con una mirada profunda, leyéndole el interior a Pedro, ya le adivina a él, digamos así, el destino. Vos ya no vas a ser Simón, hijo de Juan, sino que te vas a llamar Pedro, te va a llamar Rocas, te vas a llamar Cefas. Es decir, Cefas, que traducido significa roca, ¿no? Cefas hace referencia a una piedra redonda, a una piedra compacta, ¿no? Kefas significa esto, ¿no? La solidez de una piedra redonda que es difícil de partir. Esa es la idea de Pedro, Petra o Cefas. Y le da una nueva identidad, sin conversar o sin pedir nada, porque con Pedro no tiene ningún diálogo. Solamente Jesús lo ve, le lee el corazón, lo constituye en roca y le constituye de esa manera una nueva identidad, porque dice, bueno, no te vas a llamar Simón, sino que te vas a llamar Cefas. Siempre en la Biblia el cambio del nombre significa el programa de vida. Han visto en la elección de los papas, siempre el nombre es el programa magisterial que va a tener el pastor, ¿no? Eso es de raigambre bíblica, ¿no? Bueno, en el cuarto día, ya para cerrar la escena, al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Bueno, en este nuevo cuadro, recordamos que es la semana inaugural, que está pautada estos indicadores cronológicos en el texto, ¿no? Un día, otro día, otro día. Esta semana termina en el último día, que es las bodas de Caná. Por eso cuando lean siempre el capítulo 1, hay que terminarlo con las bodas de Caná, que es Juan 2, 1, 11, donde allí explota esta semana gradual de revelación en el primer supersigno que hace Jesús, que es la conversión del agua en vino, ¿no? Y aquí en este nuevo cuadro tiene dos acontecimientos, que es la llamada de Felipe y Natanael. Aquí es interesante esto porque ahora Jesús se dirige a Galilea, es decir, al norte de Israel. Judea está al sur y Galilea está al norte. Es más o menos como que uno caminara desde aquí, desde la ciudad de San Juan hasta Valle Fértil, más o menos, un poco menos. Fíjense qué interesante, ¿no? Sale de Jerusalén. El llamado no se da todo ahí. No, los primeros dos los llama en Jerusalén, los otros a 112 kilómetros de Palestina. Qué interesante, ¿no? Es decir, Galilea estaba a 112 kilómetros. Se tardaba dos días y medio a pie. 2 días y medio a pie, más o menos. 2 días y medio a pie, estando acostumbrado a caminar. Si uno no está acostumbrado a caminar, va a tardar un mes entero. Y muchos no querían ir a Galilea. ¿Por qué? Porque de por medio tenía la tierra samaritana y era un problema. Había un problema histórico de hacían varios siglos donde no podían pisar tierra samaritana. Entonces, si usted quería ir a Galilea, tenía que hacer todo un rodeo y llegarse al norte, allá de Palestina. Y fíjese que Galilea, muchos no pasaban por esta razón. El nombre Galilea, que Galil significa tiene que ver con lo circular, eso significa Galilea, rodeada, algunos lo asocian con la palabra cilindro o la palabra rodar, por la geografía circular y ondulada montañosa. No solamente eso, sino que Galilea era una encrucijada de cultura, era plural. Por eso es que Jesús va a ese mundo plural
y allá abre el camino, abre el sínodo. Qué interesante. Jesús la camina hasta allá y allí elige a Felipe y a Natanael. O sea, dos de ahí y los otros dos bastante lejos. Qué interesante, ¿no? Encontró a Felipe y lo invitó a seguirlo, ¿no? Por otra parte, Galilea estaba mezclado con los griegos. Y esto es un dato importante. Ya Jesús llama mezclándose con otros. Jesús no viene para los puros de Israel. No. Va a Galilea. Y ahí se encuentra toda esta mezcla de culturas. Ese sería como el judaísmo de la diáspora, ¿no? Encontró a Felipe y lo invitó a seguirlo. Allí en Galilea lo toma Felipe, ¿no? Este que era de Betsaida. Siempre aparece Felipe junto con Andrés. Esta dupla siempre aparece en los evangelios. El llamado de Felipe indica de alguna manera que este mundo abierto, este mundo entremezclado entre romanos, griegos y judíos, Jesús llama también de ahí o va a hacer camino ahí. Es decir, el mensaje de Jesús abierto a todos y haciendo camino más allá del pueblo elegido. Felipe aparecerá más adelante en la multiplicación de los panes y Felipe también lo reconocerá a Jesús como el hijo de José de Nazaret. Jesús es quien lo llama porque Felipe no hace absolutamente nada. Son esos llamados raros de Dios que muchas veces hay un diálogo, hay un tironeo, hay una invitación. Aquí Jesús lo llama y punto. Esta simplicidad de Dios, ¿no? Jesús es quien lo llama y no al revés. En tiempos de Jesús, los discípulos de los rabí, ellos elegían a los maestros e iban copiando el estilo de vida de los maestros. Cada maestro tenía un enfoque distinto de la escritura. Entonces, si la familia tenía dinero, pagaba a este maestro, aquel, porque le interesaba ese matiz de la escritura, ¿no? Pero aquí no. Aquí lo elige a Felipe sin nada, sin mediación. Es el maestro el que toma la iniciativa. Una típica llamada de vocación. Lo constituyen discípulos. No hay mediación, lo invita a sumarse a su camino. Dicen algunos que el lugar, este hombre seguramente ha sido pescador, porque Betsaida significa la casa de los pescadores. Y finalmente el texto, ya en los versículos finales, es cuando se da el encuentro con Natanael. Felipe encontró a Natanael y la misma expresión, ¿no? Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Y fíjense que el primero que encuentra Andrés en el camino es a su propio hermano y ese encuentro personal lo lleva también a proponerle a su hermano este seguimiento. Hemos encontrado al Mesías. Aquí, fíjense que distinto, porque al principio, cuando Andrés lo invita a Simón, a su hermano, le dice, hemos encontrado al Mesías. Aquí le dice lo mismo, hemos encontrado al Mesías, pero no solamente dice eso, sino que dice, hemos encontrado al Mesías, de la cual habla la ley de los profetas. Es decir, lo llama ungido, lo llama Mesías, lo llama untado. Pero aquí ya la escritura o la comprobación de la escritura no tiene valor, porque lo importante es que haberlo encontrado al Mesías, ya la escritura antigua es como que queda reasumida o queda como obsoleta, ¿no? Por eso Andrés le pide, Jesús, Andrés va en este encuentro junto en este lugar en Galilea, y allí se van dando entonces este diálogo, ¿no? Y fíjense que se continúa con la idea de seguir el camino, lo encuentra a Natanael, y aquí comienza esta brevísima historia de este hombre, ¿no? Felipe lo aborda pronunciando con estas palabras, y cuando lo escucha Natanael, dice, tiene dos objeciones, Natanael. Dice, ¿cómo puede ser que de Nazaret salga algo bueno, no? Este interrogante es de, bueno, ¿por qué? ¿De
¿de dónde está que de Nazaret podría venir el Mesías? Y se asombra porque Nazaret nunca aparece en el Antiguo Testamento. Y cosa curiosa, no aparece nunca nombrado. Es una cuestión extraña. Nazaret, más bien, es como un lugar medio oscuro y en sus orígenes no se sabe bien cómo habría sido la historia, ¿no? Y Felipe entonces lo invita, más allá de esto, a seguir al maestro, ¿no? Y Natanael no solamente se asombra de que salga algo bueno de ese lugar, sino también se asombra de que Jesús sea hijo de un hombre humano llamado José. Es decir, es como una segunda duda que tenía Natanael. Natanael se piensa que habría sido una especie de Nicodemo. Algunos dicen que Natanael habría sido una especie de maestro de la ley, ¿no? Natanael significa Dios ha dado, eso significa. Él no habría pertenecido al grupo de los 12 como una especie de Nicodemo, sino que habría sido luego seguidor, y más tarde la tradición va a identificar a Natanael con Bartolomé, más o menos alrededor del siglo XII, ¿no? Felipe le invita a seguir el camino para encontrarse con Jesús. Cuando lo ve le dice que es un israelita de verdad, un hombre sin doblez. ¿Qué le está queriendo decir? Decirle que es israelita, le está queriendo decir a Natanael que no era común llamar un israelita. Cuando se decía vos sos un israelita, estaban haciendo digno al hombre, a la persona. Le tendría que haber dicho Jesús, vos sos un judío de verdad, pero no le dice eso. Decirle judío es haberle dicho vos sos un mal cumplidor de la ley, sino que le dice vos sos un israelita, es decir, un hombre fiel, un auténtico del pueblo de Dios, un hombre sin fondo. Se utiliza acá sin doblez la palabra griega dolos. Vos no sos una persona que tenés entreveros en el corazón, sos de una sola pieza, una persona que es como siendo globalmente sincero. Y fíjense que es un verdadero hijo de Abraham y no un falso hijo de Abraham, como era la diligencia, que se decían hijo, pero no lo era, con esta no doblez de corazón, ¿no? Y allí continúa el diálogo y con Jesús, diciendo que lo había visto debajo de la higuera, y a Natanael se asombra que Jesús le conozca todo, le conozca el corazón, le conozca el interior, ¿no? ¿Qué es lo que hacía debajo de la higuera? Dice tomar sombra, tomar agua, fumarse un Marlboro. No, ¿quiénes se ponían debajo de la higuera? Debajo de la higuera se ponían los rabí, los maestros. Ellos leían la ley debajo de la higuera, meditaban la ley debajo de la higuera, enseñaban al discípulo debajo de la higuera. Por eso cuando dice vos sos un israelita, le está queriendo decir, veo que te interesa meter la ley en el corazón, honestamente. Por eso es que no es que le dice porque sí, vos sos un israelita de verdad. No, sino que parece que Jesús ve en él un hombre que se esmera en hacer la voluntad de Dios cumpliendo la ley, ¿no? Los escritos, muchos escritos judíos comentan muchas veces los llamados escritos rabínicos, sobre todo de la época de Jesús, que se llaman los rabinos tanaítas. Estos tienen muchas metáforas donde dicen que en la higuera se ponían justamente los maestros. Este Natanael, hombre íntegro, hombre global, ¿no? Natanael que se había mostrado escéptico de las palabras de Felipe, cómo puede ser este que venga de tal lugar o hijo de quién, y lo termina reconociendo dándole 3 títulos a Jesús. Vos sos Rabí, vos sos el rey de Israel y vos sos también el Mesías. Qué interesante, ¿no? Con estos 3 títulos mesiánicos, Natanael reconoce, sigue el camino de Jesús, y de esa manera Jesús
lo felicita, ¿no? Le dice, porque te vi debajo de higueras, bueno, crees en mí. Y fíjense que al finalizar el texto le dice Jesús que verá el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar, ¿no? ¿Qué es lo que es esto de los ángeles de Dios? ¿Qué es lo que es esta idea de esta especie de proyección que Jesús le hace a Natanael, ¿no? No se trata de que él va a ver alguna teofanía especial o que va a tener alguna revelación de los ángeles, sino que tú verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar. Le está queriendo decir a Natanael, el cielo se abrió con mi venida. Yo soy el que vengo a abrir el cielo a los hombres. En el Antiguo Testamento estaba la idea de que los ángeles por una escalera subían a Dios y lo bajaban a ver a Jacob, junto con Abraham, padre del pueblo elegido. Pero esa idea de los ángeles que suben y bajan ya cae frente a la revelación de Jesús. Él es el que abre el cielo y ya venir a bajar a ver a un hombre quedó atrás, sino que Natanael sube al cielo por la fe y baja porque se encuentra no con un hombre, sino con el rostro de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y verás cosas mayores todavía. ¿Qué es lo que es? Verás cosas mayores. La fe en tu corazón te irá llevando cada vez más a meterte más en el conocimiento de Jesús. Es decir, lo mete Natanael en el extremo del camino. Es decir, el cielo se abre más en aquel que abre el corazón a Dios. Bueno, que al meditar estas escenas de la palabra de Dios, el primero de estos llamados de estos primeros discípulos, que bueno, el Señor nos ayude a todos a redescubrir el camino, a seguir para adelante, a escuchar la voz, a estar unidos en Cristo y que Jesús verdaderamente, bueno, se vaya internalizando en nuestras vidas para ser la iglesia que Dios quiere en los tiempos de hoy. Ave María Purísima. Le agradecemos al Padre por esta iluminación maravillosa. Creo que nos vamos con el corazón rebosando con la inteligencia que nos ha iluminado. Y nos quedamos con la tarea hasta el próximo martes 27 de mayo, que es cuando nos vamos a volver a encontrar, con la tarea de seguir rumiando esta palabra, porque es el precursor el que nos acompaña en este tercer sínodo de la provincia. Así que consagramos esta noche de oración a nuestra Madre que nos ha convocado en su nombre y ponemos toda la tarea de los equipos de animación, las comisiones de servicio, la organización que hay detrás de este tercer sínodo para que ella nos conduzca, nos abra el camino y nos guíe en este proceso maravilloso de la sinodalidad. Le decimos a ella en esta noche, Dios te salve María,